Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una cápsula grabada nuevamente sobre este tema de la historia de Chile en el siglo XIX. Ya terminados el tema de del proceso de independencia con la aplicación de Bernardo Higgins, nos vamos a ir al periodo de los ensayos constitucionales. ¿Ok? Lo primero, chiquillos, es que hay que tener muy claro que en 1823 Bernardo Higgins abdica a su cargo, ya renuncia, por los continuos conflictos que tiene con la oligarquía terrateniente, producto eh, de los cerca de 5 años que él estuvo a cargo del gobierno como director supremo. ¿Ya? La aristocracia chilena acusa a O'Higgins de, de tratar de perpetuarse en el cargo, ya que la constitución de 1822, el reglamento constitucional de 1822, lo que buscaba era precisamente eso, estar 6 años más en el cargo. A veces esta aristocracia también estaba disconforme con O'Higgins por el crédito internacional que había pedido en 1821 para el financiamiento de la expedición libertadora del Perú. ¿Ya? Había molestia en los sectores más conservadores de esta aristocracia terrateniente por la abolición de los títulos de nobleza, ¿ya? Y el retiro de los escudos de armas. No más condes, duques o marqueses. Había también dentro de este círculo más conservador de la aristocracia molestia por la creación del cementerio de disidentes de Valparaíso, ya un cementerio no católico, y también por el uso de algunas iglesias durante las batallas de independencia como cuarteles militares, ¿ya? Esta aristocracia también, y algunos del corte un poco más liberal, acusaban a estos Higgins de haber tramado, de haber participado y haber planificado la muerte de Manuel Rodríguez y los hermanos Carrera. ¿Ya? Por tanto, habían una serie de elementos que se van a ir configurando hacia esta renuncia de Bernardo Higgins en 1823. De hecho, cuando él renuncia, en su carta, en uno de los testamentos que deja, él dice, no me ha tocado a mí dejar consolidadas las bases de la República, pero sí la he dejado libre por las armas. Y reconocí internacionalmente por ellas. ¿Ya? Y si no me ha tocado a mí consolidar las bases de la República es porque las circunstancias históricas en las que me tocó gobernar no lo meritaban. O sea, primero, mi pega era consolidar militarmente la independencia y lo he hecho y ahora toca organizar el Estado y esa tarea se las dejo a ustedes y yo me voy porque en el fondo no está siendo grata la convivencia. La renuncia de O'Higgins genera un periodo de 7 años que está caracterizado, chiquillos, principalmente por la palabra crisis, ¿ya? Que es por donde vamos a partir, pero previo a eso, un poco mostrarles dos visiones historiográficas sobre este concepto o periodo de crisis llamado periodo de los ensayos constitucionales, malmente llamado en un periodo como anarquía, ¿ya? Pero hay dos visiones historiográficas. Una que habla de este concepto de este periodo de gobiernos de corta duración, ya de caudillismo, de elementos más recalados en lo negativo, ya, y que están marcados por la crisis económica y la inestabilidad. Y hay otro grupo de historiadores que apunta a que este periodo era necesario vivirlo porque se aprendieron muchas cosas. Y de hecho, la gran conclusión de este periodo es que por lo menos logramos determinar qué es lo que queríamos organizar como Estado. ¿Ya? Y la respuesta ahí es que lo que hay que organizar es una república. El problema es que se genera una pugna de cómo tiene que ser esa república, qué características debe tener. ¿Ya? En características generales, chiquillos, este es un periodo de división de la oligarquía, de ahí lo vamos a analizar un poquito más, de división de la oligarquía entre conservadores y liberales, pero hay un predominio mayoritariamente liberal. ¿Ya? Y ese liberalismo está inspirado principalmente en los pilares filosóficos de la Ilustración y también de la naciente ideología liberal que se está desarrollando en Europa. ¿Cuáles son las características generales del periodo? Hay una inestabilidad política, hay una crisis económica, hay un predominio de una oligarquía terrateniente que viene dándose desde el proceso mismo de la independencia. Es un periodo marcadamente liberal, ¿ya? De hecho, en 1823, por
decreto de Ramón Freire se pone fin a la esclavitud, etapa que se había iniciado durante el proceso de independencia con la ley de libertad de vientre del primer Congreso Nacional. Hay un ideal ilustrado del constitucionalismo, esta creencia absoluta que una ley puede hacer virtuoso al Estado y organizar política y civilmente a la nación. Y el objetivo, organizar una república. Esa es la gran conclusión del aprendizaje político de este periodo. El problema, como les dije, es que no se sabe cómo. Ya. Cuando nosotros hablemos de este periodo como un periodo de crisis política, ya, lo primero, chiquillo, es un poco entender el concepto crisis, ¿ya? Porque la crisis nosotros generalmente la entendemos como algo súper negativo, ¿ya? Como que la crisis es una debacle, una destrucción, el fin de una época, no, ¿ya? La crisis es un tiempo pregunta, ¿ya? Eso es una crisis, donde yo cuestiono lo que tengo y busco lo que quiero, ¿ya? Por tanto, las crisis no necesariamente son negativas, ¿ya? Hay crisis que pueden ser muy positivas, como lo vamos a analizar acá desde la perspectiva del aprendizaje, ¿ya? Pero la crisis política estaba marcada principalmente por el caudillismo, en primer lugar, ¿ya? Este personalismo del poder político, donde los ciudadanos, en el fondo, más que obedecer a una autoridad pública, obedecían al personaje que la representaba o que la encarnaba, ¿ya? Lo cual hacía que constantemente hubieran facciones políticas disputándose el poder en función de su caudillo, ¿ya? Carrerinos, o'higginistas, liberales, conservadores, Freire, Prieto, Bulnes, entre otros, ¿ya? Obviamente que este personalismo del poder marcado por el caudillismo lleva a que se desarrollen gobiernos de corta duración, ¿ya? De días, meses, mayoritariamente, producto de esta personalización del poder. También una división política de la oligarquía terrateniente entre liberales y conservadores, los pipiolos y los pelucones. Aquí yo me quiero detener en algo que es sumamente importante, chiquillos, porque esta división entre liberales y conservadores es una división de forma, pero no de fondo. O sea, que en el fondo, en la base, en la estructura de país y de sociedad que ellos quieren, están de acuerdo. No hay diferencia entre liberales y conservadores. Ahí actúan como un grupo aristocrático, oligárquico, ¿ya? Pero en ciertas cosas que son menores, ahí sí hay diferencias. Como por ejemplo, el rol que debe jugar la iglesia, la relación entre orden y progreso, la relación entre participación ciudadana, entre otras cosas. ¿Ok? Pero en general, la aristocracia chilena funciona como un grupo cohesionado, que se divide entre liberales y conservadores por ciertos elementos muy específicos de la forma en cómo el Estado se debe organizar. Por ejemplo, los conservadores son apegados a la Iglesia Católica y defensores del derecho patronato, ¿ya? De hecho, durante la República Conservadora y la organización del Estado portaliano, la Constitución de 1833, en su artículo 5, va a declarar que la religión oficial del Estado es la católica apostólica romana, con la exclusión del culto público de cualquier otra, lo cual mantiene este Estado confesional que recién va a ser desarmado en la Constitución de 1925, cuando se declare que el Estado chileno es laico. ¿Ok? Por tanto, para los conservadores hay una unión con la Iglesia. En cambio, los liberales son anticlericales, son anti-iglesia, por tanto, lo que ellos quieren de alguna u otra manera es mantener a la Iglesia lo más alejada de las influencias de su influencia en el Estado y en la sociedad. Ellos buscan una sociedad laica, ¿ya? Por eso que una de las principales obras que van a hacer los liberales frente a este tema religioso durante su periodo de gobierno, que es la segunda mitad del siglo XIX, es dictar la ley laica, ¿ya? Que el Estado asuma funciones que eran propias de la Iglesia Católica entre 1873 y 1874, con el presidente Domingo Santa María, como son la ley de registro civil, la ley de matrimonio civil y la ley de cementerios laicos. ¿Ok? Por tanto, ahí tenemos un elemento de diferencia. Hay que organizar una república, los que gobernamos somos nosotros, los que tenemos el poder económico somos nosotros, pero podemos tener diferencia en cuál es el rol que va a jugar la Iglesia. ¿Ya? Los conservadores también sienten que el ideal o el objetivo principal del gobierno, claramente y establecido, tiene que ser el orden social.
mientras que para los liberales tiene que ser el progreso, ¿ya? Progreso que es el gran paradigma europeo del siglo XIX, ¿ya? Un progreso que es científico, técnico, ¿cierto? Y también cultural, ¿ya? Por tanto, ahí tenemos otra diferencia. El ideal de gobierno para los conservadores es el orden civil e institucional, mientras que para los otros es el ideal de progreso social y cultural, ¿ya? Eh, para los conservadores el poder debía estar centrado en una autoridad presidencial fuerte, mientras que para los liberales debía ser parlamentaria, ¿ya? O estar en un equilibrio entre el Congreso y el presidente. Ahí tenemos tres diferencias de forma, pero no de fondo. Para que se entienda lo que le acabo de explicar. Yo puedo decir que a los conservadores les gustaba el café sin azúcar y a los liberales les gustaba el café con azúcar. En el fondo, ambos tomaban café, en lo macro, en lo importante. Ahora, la forma en cómo se tomaban el café era lo que variaba. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. En lo trascendental, ellos actúan como grupo. Los que gobiernan son ellos, los que tienen el poder económico son ellos, los que son los privilegiados socialmente son ellos, los que votan son ellos, etc. Pero en ciertos elementos de forma es donde se diferencia el rol de la iglesia, orden o progreso, ¿ya? Entre otras cosas. ¿Ok? Ahora, este es un periodo también de inestabilidad política porque hay 3 constituciones en 7 años. Esto obviamente es el ideal ilustrado de que una buena constitución puede dotarnos de un Estado ordenado y también de una sociedad virtuosa. ¿Ya? Ahora, lamentablemente las 2 constituciones y el reglamento constitucional que se dictan durante este periodo tienen escasa vigencia, ya que son modelos extranjeros, que se copian del extranjero y que no dan respuesta a nuestra realidad cultural y social. ¿Ya? Por tanto, están condenadas al fracaso. Eh, la crisis económica que tenemos en este periodo se da principalmente por los costos de la batalla de independencia, que habían generado, uno, el arraso, que los campos hayan sido arrasados en la mayoría de los casos, o que hayan estado mucho tiempo sin barbechar y sin cosechar, sin producir. La poca producción agrícola en las haciendas, que era el sustento económico de esta época, heredada de la herencia colonial. La deuda externa con Inglaterra, que había contraído Higgins en 1821. Y obviamente que la desorganización política y el fracaso lo estancó. Obviamente que un país que está en crisis política, necesariamente eso se va a rastrear en una crisis económica por el desorden que genera. Aquí hay una palabra importante, los estancos. Los estancos son monopolios que entregaba el Estado chileno a un comerciante particular, ¿ya? A cambio de impuestos, obviamente. Y uno de los estancos más importantes de este periodo es el estanco del tabaco, los naipes y el licor, que fue entregado a la compañía de Portales y SEA, ¿ya? Diego Portales y Manuel SEA, con el compromiso que adquirían estos dos comerciantes de, al tener la primacía para vender estos productos de alto consumo, ellos pagarían la deuda externa que Chile mantenía con Inglaterra. Ahora, uno de los grandes problemas que enfrentó esta compañía estanquera de carácter monopólico fue el mercado negro, y lo cual llevó a que ese estanco se rompiera y fuera un fracaso, ¿ya? De hecho, esa es una de las razones de por qué Diego Portales posteriormente ingresa en la política apoyando a los conservadores para organizar y dar forma a este Estado de una manera que así también se organicen las cuentas públicas y el comercio nacional, ¿ya? Una segunda razón de esta crisis económica es la poca, perdón, habíamos quedado en la última, este tema de los estancos, ya en razón a lo que ya les he explicado. Ya, acá nosotros tenemos un cuadro, síntesis un poco de lo que yo les expliqué, las tendencias liberales, por quién eran apoyadas. Los liberales eran apoyados por, bueno, por los pipiolos, que era la base mayoritaria, jóvenes del mismo grupo aristocrático chileno, hijos de conservadores, muchos de ellos, que habían tenido la posibilidad de estudiar en Europa durante el periodo de la Revolución Francesa o incluso las revoluciones liberales entre 1830 y 1848, y que llegan nutridos de estos ideales ilustrados y de estos ideales liberales, y que los llegan a exponer también acá en Chile. Y estos pipiolos son apoyados por los federalistas, aquellos que consideran que el centralismo que tiene Santiago debe ser combatido con el fortalecimiento del poder de las asambleas locales. Otro grupo que no aparece aquí en la ficha, pero es un pequeño grupo de carrerinos, ¿ya?
que sigue la línea del pensamiento de José Miguel Carrera y apoyan también estas ideas federalistas y liberales. Y los de la tendencia conservadora están, bueno, los pelucones, que es el sector de los terratenientes mayoritariamente, que están muy ligados a la iglesia, que buscan el orden institucional, ya, que buscan también el orden social, que quieren un gobierno centralizado y autoritario, entre otras cosas, y son apoyados por los o'higginistas, que son todas aquellas personas que siguen el pensamiento caudillístico de O'Higgins y que en el fondo intentan, mediante su acción política, es que el prócer de la patria vuelva desde su autodestierro en Perú. Y también están los estanqueros, estos comerciantes que han recibido un monopolio por parte del Estado y que necesitan de un orden institucional para el éxito de sus negocios. Ya, durante este periodo, chiquillos, tenemos dos ensayos constitucionales y un reglamento constitucional. Primero es la Constitución Moralista de 1823, que fue redactada por Juan Egaña, cuyo objetivo era principalmente regular la conducta moral de los ciudadanos. Obviamente que fracasó por el hecho práctico de que cada ciudadano necesitaba casi de un carabinero o un policía, porque en ese tiempo no existían carabineros, de una guardia cívica, de una persona que regulara esa conducta moral. Después, en 1826, José Miguel Infante dicta un conjunto de 6 leyes federales que lo que busca mayoritariamente es sacar el poder centralizado en Santiago y otorgarle mayor poder a las provincias, generando asambleas legislativas y asambleas electorales en aquellas zonas, ¿ya? Pero también fue un fracaso porque contó con la oposición conservadora. Y finalmente, la Constitución Liberal, que fue redactada por José Joaquín de Mora, y que lo que buscaba mayoritariamente era generar un equilibrio entre la autoridad del presidente y la autoridad del Congreso, ¿ya? Esta última constitución, marcadamente liberal, de hecho el nombre lo dice, llevó a una guerra civil que hizo enfrentar entre 1829 y 1830 al bando liberal contra el bando conservador, y que concluyó en la denominada Batalla del Ircay, donde el general Prieto logra vencer a las fuerzas de Ramón Freire, quien sale exiliado a Perú, y se inicia con ello la República Conservadora. Esas son las principales características de este periodo, chiquillos, así que, vista la clase, después les voy a cargar la misma página del colegio, de la plataforma del colegio, les voy a cargar una guía de selección múltiple que tienen que resolver, ¿ya? Que estén bien, y en el horario de chat respondemos las dudas y vemos el tema de la guía. Que estén muy bien, chao.